Focus. A veces, las historias más notables surgen de los comienzos más improbables. Buenos días, compañeros de viajes. Hoy les traigo un fragmento de mi historia en esta travesía profesional. Actualmente tengo 33 años y trabajo 5 días a la semana como asistente médico. Mi día empieza desde las 5 de la mañana, no solo por el simple hecho de salir a trabajar en tiempo, sino por aprovechar 2 horas de estudio sin interrupción. Hoy quiero mostrarte todos los detalles de mi día a día, que prácticamente he convertido en una rutina, y quiero que las imágenes de este video te den la información que no expresaré con palabras. Todo el mundo dice que levantarse desde temprano tiene sus ventajas. A mí en particular me ha resultado muy beneficioso porque resuelvo muchas de las cosas pendientes que tengo para hacer y necesitan prioridad. Principalmente son esas cosas que a todos nos da pereza hacer y que al final del día tienes que tener más que fuerza de voluntad para terminarlas. Cualquier situación en que te encuentres ahora, por muy mala que sea, siempre ten en la mente que la consistencia y el enfoque en tus metas pueden llevarte lejos, incluso más allá de donde habías puesto la mirada. En el día de hoy voy a estar haciendo un blog de mis tareas durante el día y el trabajo que desempeño como medical assistant en una clínica privada. Espero que este día te dé una idea general de lo que hago casi todos mis días. Puede que de esta manera te lleves una idea de qué trata el trabajo de medical assistant en los Estados Unidos y quizás aclares algunas dudas acerca de las funciones que desarrollamos. Ten en cuenta que un medical assistant puede desarrollar muchas funciones en diferentes centros que va a depender de la dirección que le quiera dar el dueño del negocio. Así que ahora voy a continuar mi rutina, que sería ponerme a estudiar desde las 5 hasta las 7 de la mañana y de ahí continuaremos. Por cierto, estoy estudiando ahora para sacar la certificación de medical assistant, ya que se me venció la certificación y tengo que volver a sacarla. Así que no se vayan porque también les estaré dando unos tips acerca de todo este proceso de medical assistant para la certificación, recertificación, prerequisitos y demás. Ok, hora de prepararse para el trabajo. A las 7 de la mañana, después de 2 horas de levantarme, es normal que desayune y empiece las tareas cotidianas fuera del estudio. No todos los días tomo café, muchas veces lo sustituyo por yogur o jugo de mango. Comienzo a preparar las cosas para el trabajo, me pongo al día, aclaro todo lo pendiente que tengo para ese día. Algo extraño para muchos, pero normal para mí. Me cepillo 2 veces en la mañana, la mayoría de las veces. Una vez al despertarme y otra después del desayuno. Me voy, un beso. Ok, hoy no cogió tarde.
Vamos a ver si podemos llegar a tiempo. Ay. Tarde. Uf, 6 minutos tarde. ¿Le llevaron la goma a ese carro? ¿Le habrá llevado la goma? Nos fuimos. De loco ya con esta grabadera, Dios mío. Ok, pude acomodar la cámara. Esperemos que no se caiga de ahí. Déjame ver si puedo poner algo para que sirva de escudo. Ok, espero que eso sirva. No puedo correr tampoco porque por la ley del tránsito, pero bueno. Normalmente salgo de la casa alrededor de las 7:30 o antes de las 7:30, digamos 7:28, 7:29, 7:27. Demoro 30 minutos en llegar al trabajo. Generalmente, si no hay mucho tráfico por el camino. Vamos a ver si tenemos suerte de llegar el día de hoy un poco más temprano, porque hoy es día de los presidentes y es holidays, así que espero de que el tráfico esté un poco más suave. Y además tengo que estar pendiente a la cámara, que no se me vaya a caer. Uy. Yo trabajo en Broward County, eso es más arriba de Miami-Dade. Y trabajo para una clínica privada que tiene 2 oficinas. Esas 2 oficinas, pues cierto día me toca ir a una y otros días me toca ir a la otra. Esta oficina en este momento tiene 2 doctores y un PA, un Physician Assistant. Además de eso, estamos 3 Medical Assistant, 2 Front Desk y una persona para referidos. Curva suave. Dios mío. No, ¿qué yo hice? Tengo que volver a sacar la certificación porque en el trabajo donde estaba no me la piden. Pero como quiero un aumento de salario y estoy buscando alternativas, pues precisamente tengo que sacar la certificación nuevamente para aplicar a nuevos lugares con mejor oportunidades. Otra de las cosas que hice también fue sacar el certificado de Surgical Assistant, que por supuesto no he encontrado nada todavía de eso. Son las 7:53, no sé si me va a dar tiempo. Llegar antes de las 8. Antes de las 8. ¿He dejado de prepararme para el USMLE? Sí. He dejado de prepararme para el USMLE. ¿Me estoy preparando para otra cosa? Sí. Tengo otros proyectos también que cumplir. ¿Voy a dejar de presentarme al examen de reválida de médico? ¿Al USMLE? No. No. Pero me he dado cuenta de que aquí las personas pueden llegar a hacer ese tipo de metas u otro tipo de metas como sacar el Physician Assistant, Practitioner Nurse, que son títulos muy equivalentes al de médico, con buen salario, con menos repercusiones estresantes en tu día a día, y son cosas que se pueden considerar y se pueden hacer con una edad bastante aceptable, alrededor de los 30-40 años. Por el momento pienso sacar el USMLE. De hecho, estoy pensando salir de un proyecto que tengo ahora para dedicarme nuevamente de lleno al USMLE. Porque el problema, como ustedes saben, es que se hace difícil trabajar y estudiar para algo que es tan abarcador, complejo, estresante. Y para colmo, que ya tenía una preparación y dejé atrás todo ese contenido que había ganado. Y yo sé lo que me espera, sé lo que es levantarme tan temprano, sé lo que es obviar salida, lo que es obviar momentos de descanso y estar solamente enfocado en el estudio. Y créeme, es ofuscante saber que hay que enfrentarse a todo eso de nuevo, que es algo que ya había pasado y que tengo que repetir. Tremendo. Vaya, a lo mejor desde mi punto de vista, yo entiendo que para las personas que van a entrar de primera vez a estudiar todo ese contenido, yo prácticamente lo tenía a la mano ya
Solamente tuve un mes de presentarme al examen, no llegué a presentarme por los problemas migratorios en Chile. Tuve que irme del país, por eso no me presenté al examen, pero yo sentía que en un mes más conseguía el aprobado para el examen. Era un mes de preparación lo que me quedaba nada más. Pero bueno, la vida es así, los planes dan planazos, no todo sale como uno lo planifica. Hay que tratar de seguir luchando para adelante. Yo voy a sacar el examen. En mi corazón está que quiero hacerme médico en este país y lo voy a hacer. Cuando llegue el momento oportuno, lo voy a hacer. Pero toda esta preparación que estoy haciendo, todos los proyectos que tengo, me están preparando para cuando dé ese paso, va a ser un paso bien dado. Así que por eso lo he tomado con un poco más de calma. Y quiero traerle toda la trayectoria a ustedes. Curva, curva, curva. Ok. Así que nada, voy llegando al trabajo casi. 7:59. Hay que marcar a las 8. ¡Curva! Las curvas son peligrosas. Bueno, le tiré que la cámara llegó sana y salva, no se cayó ni una vez. Así que comienza el día. Y llegué a las 7:59. ¡8! ¡Corre! Bueno, buenos días. Voy a cobrar por eso, ¿viste? Todo el mundo ya en zona. Déjame. Bueno, lo primero, hay que organizar la oficina y el laboratorio. Aquí tenemos las cosas típicas del laboratorio. Lapicero para anotar. Esto forma parte del test de alergia. Sería este de acá. Aquí hacemos test de alergia. Esta sería la bandeja donde tenemos todos los tubos de laboratorio. Aquí tenemos los de LabCorp, aquí los de Quest. Ok, hay que preparar esa bandeja. Todo eso rapidito porque ya el primer paciente está ahí y todavía no he hecho login en el sistema, así que ahí vamos. 18. ¿Tú sabes cómo se escucha? Primer paciente. No, se me olvidó. Con el primer paciente de la mañana se rompe la inercia. Me toca medir los signos vitales del paciente, los cuales incluyen pesar, tallar, tomar la presión arterial, pulso, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y cardíaca. Además, debo recoger el motivo de la consulta y los síntomas que el paciente quiere discutir con el doctor, así como actualizaciones de la medicina y exámenes realizados. Bien, vamos a hacer un EKG un momentico. Según las orientaciones del médico, muchas veces se realizan electrocardiograma, exámenes de laboratorio, lesiones, test de alergias, lavado de oídos o brindarle ayuda al doctor en diferentes procederes médicos y de cirugía menor. ¿Le tomo sangre también? Considero que de las tareas más complejas que puede desarrollar el asistente médico es las relacionadas al procesamiento de la muestra de laboratorio. Normalmente después de una extracción de sangre, queda centrifugarlas en caso de que lo requieran, pero no todas deben de ser centrifugadas. Más que todo depende del tipo de estudio. Igual cada estudio debe llevar un tipo específico de tubo, los cuales se diferencian en el color, tamaño y el contenido. También algunas muestras necesitan ponerse a congelar o mantenerse refrigeradas, pero la mayoría se envían a temperatura ambiente.
Luego de esto realizo la solicitud de la orden e imprimo las etiquetas que identifican cada tubo y ya están listas para enviar. Hoy tenemos 19 pacientes y ya en la primera hora ya acabamos de ver 5, así que continuamos el día. Ok, hora de centrifugar. Otras de las tareas es estar al tanto de los suministros de laboratorio. Como asistente tenemos que verificar la fecha de vencimiento de los tubos y de los medicamentos. Tenemos que hacer el pedido en cada página web de cada laboratorio. Los medicamentos y otros insumos se van a solicitar al manager de la oficina. Tiempo de merienda. Muchas veces dejamos muchos mensajes. No aceptamos United, no estamos El test de alergia es un test súper fácil de realizar. Se pone en contacto varios alergenos con la piel a través de un instrumento plástico. Luego se espera 15 minutos para hacer la lectura y los que presenten relieve con eritema de más de 4 milímetros serían considerados positivos. I'll be back to measure reading after the 15 minutes. Ok, terminamos ya el horario de por la mañana, así que ahora toca almuerzo. Cuando terminemos el almuerzo termino de preparar los laboratorios y continuamos. A ver si nos podemos sentar por acá a conversar. A verificar que no haya ningún cocodrilo por acá. Lo relativamente fácil que es la tarea de ser medical assistant. Yo creo que son 3 habilidades fundamentales las que hay que tener. Una, saber sacar sangre. La segunda, saberle hacer las preguntas al paciente. Y la tercera, las actividades administrativas, ya sean recibir los faxes, pasar los correos, hacer las llamadas. Bueno, algo fundamental de lo que nunca dije nada, pero es obvio que el inglés es fundamental. Cualquiera puede desempeñar esta función. Por la parte de laboratorio,
La parte del laboratorio es la que más veo difícil porque requiere ciertas habilidades y no es hasta una semana de práctica que vienes a tomarle como el paso a lo que es la flebotomía. Realmente encontrar trabajo como medical assistant es uno de los más fáciles, diría yo, que encontrar, ya que es un mercado muy amplio, muy abierto. Donde quiera siempre están buscando medical assistant porque se están yendo, se están superando, etcétera. Muchas veces cuando haces una búsqueda en Indeed para tratar de conseguir un puesto como medical assistant te puedes encontrar con problemas como que están pidiendo ciertas certificaciones que hay algunas organizaciones no dan, y es precisamente una certificación nacional. Algunas organizaciones como el National Health Career Association, el American Association of Medical Assistants y el American Medical Technologists. Estas certificaciones que son nacionales generalmente son más bien recibidas porque hay otras organizaciones como por ejemplo Solidaridad Sin Fronteras que no están acreditadas y que no es recibida por igual en diferentes centros de trabajo. Sobre todo en centros institucionales como hospitales o centros de referencias o clínicas muy renombradas. Generalmente piden certificaciones nacionales de este tipo de organizaciones. Así que nada, si no eres médico, quiero decirte que a pesar de que no tengas una certificación o un título de carrera de la salud, puedes sacar la certificación de Medical Assistant cumpliendo ciertos requisitos, como por ejemplo pasando en un servicio de 1 a 3 años de trabajo. Con eso y otros pequeños requisitos puedes llegar a conseguir la certificación nacional. Si quieres más información al respecto, te voy a dejar en la caja de comentarios o en la descripción del video donde puedes pedir información. Se acabó el horario de almuerzo, así que nos toca ir adentro. Bueno, ya imprimí las requisiciones de los laboratorios, así que vamos a terminar con el laboratorio ahora. Lo único que queda pendiente sería recoger las muestras. Lo único que quedaría pendiente sería recoger las muestras, ponerle los labels y enviarlo. Okay. Una vez terminado toda la mañana de ver los pacientes y el mediodía con la parte de laboratorio, ahora toca la parte administrativa, donde solamente tendríamos que darle solución a los pacientes que tienen pendiente medical clearance y los faxes que llegan y los faxes y correos que llegan. Escríbelo. Bueno, ahora solo queda responder los fax, emails y las llamadas que quedan pendientes por hacer de pacientes. Así que, mano aquello. ¿Para qué le gana? Mira cómo me está filmando. Mírame la cara y que esa cara, mírame la cara. Esa cara. Estoy muriendo. Ya se terminaron y Sí, todo. sí, sí. Gracias a Dios. Mira, yo traje. Esta es la señorita referida. Ay, yo quiero un llavero No de me ese. piden nada. La señora de... Del front desk. Del front desk. Mira. ¿Qué quiere mandar? ¿Saludos a la...? A la A la cámara. comunidad de médicos de YouTube. Yes. Chole, vale, que no ¿Algo hay. más? Y tú, bueno, ven, Sabrina, que va a ser famosa en la comunidad de médicos. ¿Necesita algún Sí. reality o algo Sí, de eso para exacto. promocionarte? Al revés, si usted necesita yo. Exacto. Tú más que todo. Yo. Tú más que nadie, mujer.
Ok, ya llegué a casa. 5 de la tarde. Vamos a ver en el calendario qué es lo que me toca. Ok, tengo 5, side hustle. 5:30, practicar speaking. 6, exercise. 7, study. 9 p.m. read a book. Ok. En el resto del día lo que hago es prácticamente hacer las cosas que tengo agendadas en mi calendario. Ya tengo distribuido durante la semana qué es lo que tengo que hacer. Así que más que nada, cuando no tengo ganas de hacer lo que toca hacer, pues simplemente lo que hago es procrastinar. Así que hoy, como es un día bien productivo, pues vamos a ponerle manos al asunto. Side hustle. Chao. Ok, los 30 minutos ya pasaron súper rápido. Solamente me dio tiempo a revisar unos correos que tenía pendientes, revisar 2 o 3 temas que tenía también pendientes con respecto a la parte financiera de la casa. Ahora precisamente no puedo continuar con mi práctica de inglés, ya que voy a salir a hacer unas compras. Y precisamente hoy es un día de esos donde no se cumple el horario. Así que ahí voy. Bueno, ya llegué de las compras. Al final me agarró las 6:45 de la tarde. No me queda mucho tiempo para más nada. Solamente voy a terminar de merendar estas mandarinas. Bañarme después de esto, comer y luego de eso estudiar un poquito más. Me estoy acostando a las 9 de la noche. Ya se imaginan. Hay que levantarse al otro día a las 5 de la madrugada. Otra vez. Un día más de trabajo. Después de 1 hora y media de estudio, llegan las 9 de la noche, lo cual para mí representa el final del día. Sin embargo, no quisiera irme a la cama para dormir sin antes decirte de que mañana voy a tener el mismo día. Precisamente esa repetición, si tú estás empezando desde cero, créeme que te va a hacer mejorar mucho y en menos de una semana te vas a sentir como pez en el agua. La función del Medical Assistant, créeme, es una función súper fácil en la mayoría de los casos y con mucha actividad durante el día. Y quiero pedirte que si llegaste al final de este video, por favor lo compartas y que me dejes un comentario qué tal te va a ti en tu jornada como Medical Assistant. Sin mucho más que decirle, nos veremos un próximo día. Chao. Hoy, el día anterior, decidí hacer un videoblog para mañana sobre un día en mi vida como Medical Assistant. Así que mañana estaremos viéndonos todo el día. Tendré que llevarme la cámara para el trabajo. Pues nos vemos mañana.